Bueno, eh, hoy vamos a, hoy vamos a hablar de TEP. Ya me conocen. Básicamente la hice eh, pues basándome en la guía de la Asociación Europea de Cardiología del año pasado. Este documento que pasan los profes de cardio y las perlas clínicas de la universidad. El TEP es básicamente una patología donde un coágulo proveniente de cualquier parte del cuerpo es predominante que provenga de los miembros inferiores, eh, viaja hasta la arteria pulmonar y la obstruye, ya sea total o parcialmente. No es una enfermedad muy común, sí es muy importante porque es responsable aquí en Colombia de entre 5 a 10 de las muertes en el contexto hospitalario. Es una enfermedad que es 8 veces más frecuente en pacientes mayores de 30 años, pero se puede dar en cualquier edad. Aunque la incidencia clínica en Colombia es desconocida, en Europa se estima una incidencia de 53 a 162 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para desarrollar TEP? Los principales, con un odds ratio de mayor a, son una fractura de miembro inferior, que haya estado hospitalizado por falla cardíaca o FA en los últimos 3 meses, que haya tenido una cirugía de reemplazo de rodilla y cadera, que haya presentado un trauma mayor, que haya tenido un infarto en los últimos 3 meses, que haya tenido una trombosis venosa profunda o un TEP previo, o que haya tenido un trauma medular, ¿cierto? Que eh, son factores de riesgo menos importantes que los anteriores, igual se tienen que tener en cuenta porque tienen bastante implicación en la enfermedad autoinmunes, el cáncer, pacientes que hayan estado en quimioterapia, pacientes que en periodo posparto, que tengan falla cardíaca o hayan tenido falla respiratoria, que tengan trombofilias como el factor 5 Leiden o que hayan tenido infecciones graves y ya ahí por lo último que hayan utilizado anticonceptivos orales. Otros que ya son mucho menos importantes, pero igual pueden predisponer a este son el reposo en cama o estar tiempo prolongado sentado o acostado, pacientes de edad aumentada, con ya dije, los pacientes mayores de 80 años tienen un riesgo 8 veces mayor de desarrollar TEP, que han estado bajo una cirugía laparoscópica o en embarazo. Entonces, ¿qué ocurre en el TEP? Como ya les dije, es que un coágulo queda en la arteria pulmonar. Ese coágulo ahí me va a provocar vasoconstricción mediado por el tromboxano A2 y la serotonina. Esto me aumenta la resistencia pulmonar, lo que a su vez me va a desencadenar una cascada, que es un incremento de la poscarga, lo que me lleva a un aumento en la dilatación del ventrículo derecho, que me llevará finalmente a un aumento en la demanda de oxígeno, así, lo que lleva a isquemia, disminución de la precarga y al final me causa la muerte. ¿Qué más infestaciones tenemos? En general, TEP es muy inespecífico. El principal signo que se tiene es la disnea. También suele desarrollarse con dolor precordial, por eso entra en el síndrome precordial, pues es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. A veces tiene dolor urítico, los pacientes pueden tener síncopes, la hemotisis
ocurre, pero ya en estadios muy avanzados de la enfermedad, así que no es lo usual encontrarlo así de primera, y tendrá hipoxemia, taquicardia, inestabilidad hemodinámica. Para clínicos que le debe ordenar a un paciente con TED o con sospecha de TED, primero que todo es ordenarle, como estos pacientes vienen con disnea y dolor precordial, a tu paciente con dolor precordial hay que ordenarle un EKG, troponina y una radiografía de tórax. En el EKG, aunque no hay un patrón específico que sea, se puede encontrar inversión de la T en B1 a B4, un patrón S1Q3T3 o un patrón de bloqueo de rama derecha. Troponinas para descartar que no sea un infarto, que también puede estar elevada en TEP, pero no tanto como en el infarto. La radiografía de tórax suele ser normal, pero se puede encontrar un signo que veremos más adelante. Hemoglucograma es importante para, para revisar la necesidad que tendrá el paciente de, de transfusión o si necesita mayor anticoagulación. Y gases arteriales para observar pues, los cambios que está haciendo el paciente. Pero lo principal son el EKG de las troponinas y la radiografía de tórax en un primer momento. En el EKG, como les dije, se puede ver en B1 la T invertida, B1, B2, B3, B4. El patrón S1Q3T3 es, hay una S en D1, una Q en D3 y una T invertida en D3. También se ve algo de bloqueo, de patrón de bloqueo de rama derecha en B2. Sí, pueden. Hasta ahí todo bien. Bueno, en la radiografía vamos a ver el signo de Westermann. No tiene otro nombre, pero es lo mismo. Se observa la arteria pulmonar derecha eh, por, por aumento en el líquido. Pues si se ve eso, pues sospecha que está tapada la arteria. ¿Alguna pregunta por el momento? No entendí muy bien lo del patrón ese del EKG. Bueno, ¿cuál del S1Q3? Sí. Oh, sí se puede. ¿Ven el puntero? Sí. En D1, por lo general D1 es todo positivo. D1 no tiene S, que es la primera onda negativa después del QR, de la R. Se dan cuenta que viene la P, la E y hay una S muy marcada. S es la S1 o presencia de S en D1. Q3 hace referencia de que hay una Q. Como usted sabe, las Q no son comunes. Por lo general se ven en el infarto o en TEP. Entonces, es una presencia de una Q en D3. Tenemos la Q es la onda negativa que se ve antes de una onda R. La P, hay una Q, la R, y T3 es la inversión de la onda T. En D3 la onda T debe ser positiva. Recuerden que en las derivaciones frontales, creo que son esas, la única donde debe haber la T invertida es en ABR, las demás es patológico. Ahora sí. Sí, ahora sí ya quedó más claro. Busco el cargador.
Bueno, igual, o sea, no es fácil darse cuenta, a mí, literal, en rotación de cráneo, me pusieron el EKG de un paciente de estos y pues uno se aprende así, según OQTC3 y pues uno no se da cuenta. Básicamente, recuerden que el EKG necesitas la clínica para descifrar el diagnóstico, no solo tener el EKG y ya. Listo. Hablemos de la probabilidad pretest. Como ustedes saben, la probabilidad pretest es básicamente la prevalencia de la enfermedad. Eh, pero yo puedo hacer cosas para aumentar esa probabilidad pretest, como es el uso de criterios diagnósticos o de escalas, porque no tiene sentido alguno hacerle un angiotap o un dímero de a todo paciente que me llega con dolor de pecho. Entonces, en TEP tenemos varios criterios. Los clásicos son los criterios de Wells. Eh, me, básicamente me miden si el paciente ha tenido síntomas de TBP, otros que haya diagnósticos, que los otros diagnósticos son menos probables, o sea, que sea menos probable que tenga un infarto, por ejemplo, que tenga una frecuencia cardíaca de mayor a 100, que haya estado inmovilizado por más de 3 días o una cirugía en las últimas 4 semanas, que haya tenido antes un TEP o una TBP, que tenga hemoptisis o malignidad, o sea, que tenga cáncer. Una vez que yo le aplico esto al paciente, si me da un riesgo alto, una probabilidad alta, lo que voy a hacer es hacerle de una vez el angiotap, que es el gold standard, porque, eh, porque es casi seguro que tenga TEP. Entonces, no, como son pacientes que están más graves, o necesitan tanta vuelta. Cuando me da un moderado, primero le voy a hacer el dímero D para confirmar. Si el número D me da menos de 500, digo que no, que es negativo. Entonces recuerden que el dímero D es una prueba que es un alto valor predictivo negativo, pero el valor predictivo positivo no es mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me da negativo, puedo decir que no tiene la enfermedad, pero si me da positivo, no quiere decir que la tenga. En caso de que me dé negativo, yo busco otro diagnóstico, pero si me da positivo, igual le debo hacer el angiotap. En caso de que me dé una probabilidad baja, igual le voy a aplicar otros criterios para ver si le hago el dímero de o no, que son los criterios PER. Son los que están ahí. Básicamente debe cumplir 8 de esos y si los cumple, no necesita más estudio. Si no cumple mínimo, toca hacer el dímero de. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí se entendió? Will, o sea Sí. que a los pacientes muy graves no se les hace el dímero D, sino que directamente la angio. O sea, sí. O sea, sí y no. ¿Qué pasa? Que ahí me equivoqué. Es pacientes con alta probabilidad, no graves. Eh, a los pacientes graves se le hace otra cosa, que ya veremos más adelante. Ah, bueno. Pero si el dímero D en pacientes graves no se utiliza porque pues demoras mucho tiempo en salir la prueba y mientras tanto el paciente se puede morir. La otra escala es la escala de Ginebra, que es parecida, pero tiene más en contra la tasa arterial, la radiografía. Igual esta no le gusta tanto a los profes, pero es la misma vaina. Entonces, en resumen, ¿qué hago? Si yo te sospecho que un paciente tiene TEP, eh, yo le hago con las escalas que tanto es la probabilidad preprueba
Si me da bajo, le hago la otra escala. Si la otra escala me dice que no tiene nada, pues no le hago más estudio para TEP y le busco la otra patología. Si me da un riesgo, una probabilidad intermedia, o la otra escala me dio que puede TEP, le hago el dímero de negativo, no le hago nada más, pero si es positivo, igual le tengo que hacer la imagen, que es el angiotap. Los pacientes tienen una probabilidad muy alta, le hago alguna vez el angiotap. Bueno, el dímero de ella les dije que tiene un alto predictivo negativo, pero el positivo no es bajo, entonces si es positivo no quiere decir nada que tenga o no tenga la enfermedad. Y que en pacientes mayores de 50 años se debe ajustar el valor por la edad. O sea, si es mayor, es la edad por los microgramos, que debe ser, pues debe ser mayor de eso o menor de eso. No se utiliza el 500. Uy, una pregunta. Cuando digo que el dímero D es positivo o negativo, eso no me queda claro. ¿Lo da el laboratorio o desde qué valor digo que es positivo? En pacientes menores de 50 años, el dímero es positivo si es de 500. Si Ah, es negativo cuando es menor de 500. ok. ¿Qué pasa? Que en mayores de 50 años hay que ajustarlo por la edad. Entonces, es la edad por los valores. O sea, si tiene 80 años, es el dímero es 80 por microgramo litro. Creo que el TUN 10 es 800. Listo. Entonces, como toda prueba, puede haber falsos positivos, falsos negativos. ¿Cuáles son los principales falsos positivos? Pacientes mayores, por eso hay que ajustarlo con la edad. Pacientes que utilicen cocaína, pacientes que estén en hemodiálisis, pacientes que tengan artritis reumatoide o que estén embarazadas. Me puede dar falso positivo. El falso negativo, sobre todo es en pacientes que tengan TEP crónico, que ya veremos qué es, o por errores como tal del manejo de la muestra. ¿Por qué no pasa? Imágenes le hago al TEP. Antes es lo que se hacía una angiografía pulmonar, pero por ser muy invasivo y no ser mejor que el angiotap, ahora el nuevo gol estándar es el angiotap. Cierto, pero ¿qué pasa con el angiotap? Que tiene un alto predictivo positivo en pacientes que tengan un pretest alto o medio, por eso no se hacen bajo, además de que es caro. Y no es tan bueno en pacientes con pretest bajo o medio. La otra imagen que se hace, y eso responde a la pregunta que me hizo James antes, es la ecografía transtorácica. Esta no es el gol estándar, básicamente porque necesita es operario dependiente y hay que saber bastante de ecografía para saberla leer, porque lo que busca aquí es la dilatación del ventrículo derecho. Si usted ve el ventrículo derecho dilatado, pues le sospecha el TEP. Son pacientes graves, porque pues se me puede morir antes de que vaya a angiotap. Pero igual, estos pues la escribieron en Europa, donde si hay ecotransitorácica en los servicios de urgencias, aquí en Colombia no hay, así que, ajá, entenderán. Bueno,
el pronóstico, pues yo evalúo el pronóstico del paciente para definir manejo. El pronóstico lo evalúo con esta escala, que es la PESI. Esto tiene un montón de factores a tener en cuenta. Ahí están, pues cuando la grabación vea mejor. Y de ahí me va a decir que el paciente tiene una mortalidad de 30 días baja, media, alta o muy alta. Y eso me define a mí el manejo. Otra cosa que es importante para el manejo es definir el paciente es hemodinámicamente inestable, porque de ahí cambia cómo voy a hacer el diagnóstico y cómo hace el manejo urgente. Si es, ¿Cuándo se hizo que un TED es hemodinámicamente inestable? Cuando está en paro cardiorrespiratorio, cuando tiene un shock obstructivo, es decir, que necesite vasopresores, adrenalina, dobutamina u otro, para mantener una presión mayor a 90 mililitros de mercurio, o cuando tengo una presión sistólica menor a 90. También se puede decir que cuando tiene una hipotensión persistente, que dure más de 15 minutos, que esté causada por arritmias, hipovolemia o sepsis. Una pregunta está ahí. No. Listo. Otras cosas me determina la mortalidad del paciente en 30 días. Se hace con la eco transtorácica, el angiotat, la troponina cardíaca o el péptido natriurético cardíaco cerebral. Estos casos, pues yo si no se utiliza, pero igual la guía lo pone, que es que sumado a lo del PEFI, si tiene los cuatro, o sea, si tiene una alteración, una inestabilidad hemodinámica, un PESI clase 3 a 5, una disfunción ventricular que se vea en la angiota o la eco, y que tenga la troponina alta, se puede decir que tiene un riesgo alto y así, pero la verdad, mucha utilidad a eso, que me parece muy engorroso y pérdida de tiempo. Listo. Entonces, lo que decía James, en un paciente que está estable, yo primero me puedo tomar el tiempo de hacer el diagnóstico bien. Entonces, si tiene una probabilidad pretest baja o intermedia, le hago el dímero D, si es negativo no le hago nada, si es positivo le hago el angiotac. Y de ahí, y dependiendo del angiotac, veo si tiene tratamiento. Si tiene una probabilidad alta, le hago el angiotac de una y así. Pero en el inestable, lo que les decía, primero le hago la ecografía transtorácica ahí mismo en el servicio de urgencias. Si me dice que tiene una disfunción ventricular, lo debo remitir, lo debo mandar de una que le hagan el angiotac lo más rápido que pueda. Si es positivo, hago que le hagan el tratamiento de alto riesgo, que es quirúrgico. Listo. Bueno, como se manejo que le da un médico general. Nosotros, primero que como a todo paciente que llega, le hacen el ABC, pues eso no falta. De manejo le vamos a dar oxígeno si tiene una saturación menor a 90. Lo ideal es empezar con alto flujo, o sea, porque estos pacientes se descompensan muy rápido. Entonces, mínimo una máscara de no reinhalación o una mascarilla, una cánula nasal de alto flujo. Bueno, líquidos se deben dar, sí, pero no y nunca como en el choque, porque estos pacientes no están chocados o no,
porque les falta líquido, sino porque su sangre no se oxigena. Y si le sobrecargamos con líquido, lo que me hace es sobredistender más aún el ventrículo derecho y a la fisiología cardíaca. Entonces me lo termino de tirar. Le voy a poner líquido, por ahí pasarle 500 mililitros de Salino o Harman en 10 a 15 minutos, pero no más de ahí. Sobre todo que salva a estos pacientes, el manejo vasopresor. Se utiliza una combinación de norepinefrina con dobutamina, a esas dos. Recuerden que la dobutamina nunca se da sola, porque al provocarme una vasodilatación, me puede tumbar la presión arterial sistémica. Por eso se da con norepinefrina, que es un vasopresor. También que inicio yo, la anticoagulación. En pacientes que tengan un riesgo moderado o alto, pues calculado con el PESI, debo iniciar lo más pronto que pueda, incluso sin que me llegue la prueba del dímero D o la de o la angiotomografía o lo que sea, porque estos pacientes se me pueden morir rápido. ¿Qué utilizamos? Básicamente anticoagulante, utilizamos lo que tengamos disponible, recordando siempre que la warfarina empieza su acción como a los 3 días. Entonces, entonces preferiblemente utilizamos heparinas. Los estudios demuestran que se debe utilizar mejor una heparina de bajo peso molecular con una heparina fraccionada, pero igual cualquiera que utilizamos está bien. No se puede utilizar los no anticoagulantes, sí se puede, pero como estos pacientes suelen estar graves, pues no toleran la vía oral, pues no van a tragarse la pastilla. Si queremos utilizar warfarina porque el paciente ya venía con warfarina o porque estamos en un pueblo y es lo que tenemos, ¿cierto? Recordamos que debemos empezarle con heparina por 5 días hasta que el INR alcance un valor de 2 a 3 por 2 días continuos. ¿Listo? La dosis de warfarina es esa, 10 miligramos en menores de 60 y 5 en mayores de 60. Estas son las dosis del otro anticoagulante, de las heparinas y de bajo peso molecular y la no fraccionada. Después los revisarán bien. Y estos son los dosis de los anticoagulantes no vitamina K dependientes, o sea, los nuevos, que también revisarán las dosis bien. Tener en cuenta de esto de que la acción suele empezar a la hora, 2 horas, así que igual también deberíamos utilizar warfarin, heparin, que por el manejo agudo. El tercer escalón, que es estos pacientes, así como los pacientes que se infartan, hay que revascularizarlos, porque no podemos dejar esta ahí para siempre. Se puede utilizar una trombólisis sistémica, que me va tempranamente, pero igual tiene los mismos riesgos. O sea, el riesgo de que me sangre arriba, o sea, en el cerebro. Entonces, hay que preguntarle al paciente qué quiere. Es mejor utilizarlo en las primeras 48 horas, aunque se ha visto que si se utiliza hasta el tercer día, sigue teniendo efecto, pero igual las primeras 48 horas. Esto se hace de una vez en todo paciente de alto riesgo. No sé, o sea, eso es de una vez, le dio alto riesgo y le pongo la trombolisis, porque si no se me muere. Se utiliza streptokinasa, uroquinasa o esa RTPA, no me acuerdo qué significan las siglas, pero y esas dos. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Entonces, absolutas es que el paciente esté sangrando, obviamente, que haya tenido área de
de un ACV isquémico son unos 6 meses, que tenga una neoplasia del sistema nervioso central porque me va a hacer ahí una ACV, que haya tenido un trauma mayor o una mayor en las últimas 3 semanas, que tengan, bueno, el sangrado. Esas son las absolutas. Relativas es que haya tenido un ACV isquémico transitorio en los últimos 6 meses, que ya esté en anticoagulación, aunque que esté embarazada o que esté en la primera semana posparto por el riesgo de hemorragia o de aborto, que esté en hipertensión refractaria o que tenga endocarditis. Listo. Ya si no les funciona, o sí, básicamente si no les funciona, hay dos cosas que se van a hacer. El tratamiento percutáneo, o que es básicamente se hace lo mismo que en el infarto. Un hemodinamista llega con una guía hasta la arteria y tromboliza el trombo, válgase la redundancia, y destapa eso y pone un stent. Y la otra, que es un poco más vieja y que yo creería que casi no se utiliza ya, pero igual si no tiene ese hemodinamista toca, es como tal, y pasar al paciente a cirugía de tórax abierto, darle trombo, así de forma macroscópica. Pues eso no es una arteria pulmonar, sí que es una ilíaca, pero no encontré una mejor foto. Entonces, básicamente los tratamientos quirúrgicos están reservados a los pacientes de alto riesgo que si tengo la disponibilidad del quirófano, si tengo el personal y si el tratamiento no es, pues la trombolisis sistémica no me está sirviendo, pues toca mandarlos a esto. Entonces, esto es como un resumen del manejo agudo, que todo paciente que llega se ve anticoagular, ¿cierto? Excepto que tenga las contraindicaciones que ya dije. Vemos si está neurológicamente inestable, lo mandamos de una vez a reperfusión, ya sea quirúrgica o no. Si el paciente no está hemodinámicamente inestable, vemos qué tanto es el riesgo y si tiene disfunción del ventrículo derecho con alguna de las imágenes. Si no tiene ninguna de esas, se puede decir que es un paciente que puede mandar a la casa ambulatorio. Lo mando con anticoagulantes meses y ya. Y pues, además de eso, hay que ver que el paciente no viva lejos, o sea, que pueda volver al hospital si se requiere, que tenga un apoyo familiar, porque alguien lo tiene que llevar a urgencias. Si pueda acceder al medicamento, porque si no tiene PS no se lo van a dar y se va. Y pues toca darse un transhospitalario. Y, y que y que no haya otra razón de tenerlo en el hospital, pues porque si además del TEP tiene una fractura, pues igual hay que tratarle la fractura. Con estos igual se hospitaliza aunque sea bajo. Ya en paciente de riesgo intermedio, lo que debemos hacer es, le puedo hacer el test de troponina, si son negativas, lo dejo hospitalizado, pero como en salas generales y no le considero hacerle la reperfusión, ya sea farmacológica o quirúrgica. Si el paciente tiene troponinas positivas y además tiene disfunción del ventrículo derecho, ya queda a criterio de uno si le hace la reperfusión o no. ¿Está ahí alguna pregunta? Will, con respecto como al tratamiento, por ejemplo, en síndrome coronario agudo, como el gol estándar en el tratamiento es como la reperfusión percutánea coronaria o algo así.
aquí hay como algo así, o sea, algo que se prefiera sobre los demás o no importa mucho. O sea, no hay un gol estándar como tal porque todos los pacientes se manejan, o sea, se manejan dependiendo del riesgo. Es que en el infarto, todo paciente infartado en teoría se le debe realizar la reperfusión en caso de tenerla. Acá no, acá a ti te puede dar un TEP, pero si eres de bajo riesgo, solo se te va a dar anticoagulación. O sea, se podría decir el gol estándar o lo mínimo que tú debes hacer es dar anticoagulación al paciente. En caso ya de los pacientes de alto riesgo, ¿cierto? Que en realidad es como la comparativa con el infarto, porque el infarto es una patología también de alto riesgo. El gol estándar es la reperfusión percutánea, porque es más riesgo que hacerle la embolectomía, porque si es la embolectomía toca abrir el vaso, tiene mucho riesgo de sangrado, de infección, o sea, mejor dicho, es casi más pacientes que se mueran en el quirófano, pues, Listo, ¿sí? sí. Listo. Los criterios de STIA, por si los pregunto, son los criterios que uno utiliza para ver si el paciente puede o no irse a la casa, pues todo. Entonces, si el paciente está las preguntas son si el paciente está medicamentos inestables, si necesita trombolismo, embolectomía, si necesita, tiene sangrado activo, tiene alto riesgo de sangrado, si necesita oxígeno por más de 24 horas para tener una saturación, eh, y pues otras, si tiene una tasa de filtración menor a 30, si tiene enfermedad hepática grave, si está embarazada, si tiene antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, que también pasa, es igual, antes no son pocos, sino y lo único que provoca no es el sangrado. Pero sí, pues son esos, son criterios para ver si yo puedo o no mandar al paciente a casa. Si cumple por lo menos con una de estas preguntas, o sea, si una de estas preguntas es verdadera, no lo puedo mandar a la casa. Pero eso es como por si les preguntan o les salen en residencia. Entonces, a todo paciente hay que hacer un manejo crónico. ¿Qué quiere decir eso? Porque le dije ahora el manejo agudo, como tal de que me llegó al servicio de urgencia. Todos los pacientes, así se le haga, si sea riesgo bajo, medio, intermedio, alto, le debo mandar anticoagulante por lo menos 3 meses, a menos que esté contraindicado. Eh, ¿Por qué? Porque me va a disminuir el riesgo de que presente un segundo episodio. Porque los pacientes que dan TEP hacen otra, o sea, cuando les da un segundo episodio suelen hacer TEP, así como los de TBP, cuando tienen un segundo episodio hacen otras TBP. Entonces en ese segundo episodio se pueden morir. Eh, pero bueno, son 3 meses mínimo. ¿A quién se da? Depende de qué tanto riesgo de sangrado tenga y de qué tanto riesgo de recurrencia. Uno tiene que como balancear eso. Si tiene un riesgo de sangrado, no le puedo dar antibiótico mucho tiempo porque tiene riesgo de hacerme una ACV o, o sangrar en otra parte. Y el riesgo de recurrencia, pues si tiene mucho riesgo de recurrencia, tengo que mandarle volante. Si tiene mucho riesgo de sangrado, pero de recurrencia a la vez, pues no sé, te haces un 8, ¿no? Manejo remisión interna, como dirían. Pero bueno, pues en realidad esto lo manejamos interno, pero bueno. A quienes definitivamente no les mando anticoagulante por más de un mes, a quienes se le haya dado el TEP por una depresión mayor, es decir, que tenían un cáncer, les dio por que se partieron una pierna y por eso les dio el TEP,
quienes que los transfundieron, creo que también, y quienes fueron a una cirugía mayor. Eso no les doy por más de 3 meses. El riesgo de recurrencia, hay varias escalas. No, pues, en la tabla ponían eso, que era bajo, si cumplía estas cositas, no sé qué. Eso ya lo leen a más profundidad. También hay una escala que no se me olvidó ponerla, pero yo se las paso ahorita. Igual lo mismo, le aplican los criterios y si es riesgo bajo, pues solo le doy 3 meses. Si es intermedio, su peso con el riesgo de sangrado, podría dar 6 meses más o así. Lo interrumpo, ya queda como a mi criterio. Y de alto sí debería darle. Ahí están como los ejemplos, por ejemplo, de riesgo bajo. Lo que les decía, un paciente que tuvo una cirugía con la anestesia mayor a 30 minutos y por eso le dio el TEP. Muy de malas, pero sí. El que una fractura también. Intermedio, el que tuvo una cirugía menos de 30 minutos y le dio el TEP, porque significa que él mantiene una característica procoagulante. No se le puede dar otra. La que esté tratamiento con estrógeno o tratamiento hormonal, o que esté tomando anticonceptivos, porque tiene mayor riesgo de mayor capacidad procoagulante. La que esté embarazada o, o, o así. Y ya de riesgo alto que tenga un cáncer, porque el cáncer no se le va a quitar de la noche a la mañana y va a seguir teniendo alto riesgo de hacerme trombos. El que tiene síndrome antifosfolípido y el que ya ha tenido varios episodios de TEP o de TBP. El riesgo de sangrado lo puedo hacer con el Hasbled o el BTL-Bled, pues cualquiera de las dos sirve. Y me va a decir si tiene alto o bajo riesgo de sangrado. Pues eso es solo buscarlo ahí, calcularlo en el celular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No. Listo. La secuela a largo plazo. Hay las dos principales, ¿cuáles van a ser? Paciente que tiene síntomas persistentes y limitación funcional. O sea, básicamente el que más una falla cardíaca por un TEP. Pues no es una falla cardíaca, pero los síntomas se parecen. Esos pacientes desarrollan disnea. Disnea a medianos esfuerzos y eso. Y pobre capacidad física hasta 6 meses a 3 años después de haber presentado el TEP. Esto se presenta bastante común en estos pacientes. Los estudios dicen que le da entre un 20 a un 35% de los pacientes que han tenido un TEP. Y es más común mientras mayor salud el paciente se enferma esté. Por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad cardíaca o pulmonar de base, o sea, que tenga una falla cardíaca, un EPOC, es más común encontrar esto. Un paciente que tenga obesidad, porque a los obesos le da de todo. Entonces, el otro que es muy difícil de pillarse es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Es muy difícil de pillarse. Ya de por sí el TEP es de difícil diagnóstico y ese es mucho más. Es más o menos, se presentan del 0.1 hasta el 9% de los pacientes después de un TEP y se puede presentar después de 2 años de estar sintomáticos, o sea, en pacientes que tenían los síntomas persistentes, después estudiándolos ven que tenía una hipertensión pulmonar residual. Tiene unos síntomas muy añejos y quirúrgico.
No sé exactamente qué le hacen, pero el manejo es quirúrgico. O sea, si uno se lo pilla, de buena, pero eso no creo que es tan común pillarse. ¿Qué me puede predisponer a desarrollar esto? Me predispone que haya tenido los episodios de TEP o de TBP, que el trombo que ha tenido en el TEP haya sido muy masivo, que en la ecocardiografía tenga signos de disfunción ventricular, que, que tenga otras enfermedades tromboembólicas, que, que puedo encontrar en esos pacientes que han tenido historia de esplenectomía. Saben que esos pacientes, como no han tenido esplenectomía, tienen más plaquetas defectuosas por ahí. Pacientes que son grupos sanguíneos, no sé por qué, hayan tenido cáncer, que tengan hipotiroidismo, que tengan osteomelitis, que tengan síndrome de Crohn o enfermedad intestinal crónica. Ya, ya como tal, el seguimiento que se le hace a todos los pacientes es, yo hago pues, el diagnóstico en el TEC, le doy la anticoagulación, le hago seguimiento a los 3 meses, ahí decido si le voy a seguir anticoagulante o no, y también debo ver qué síntomas presenta. Si tiene disnea o tiene problemas para hacer ejercicio, disminución de la funcionalidad, si tiene, le hago la eco transtorácica. Entonces, ahí el ecografismo me debe determinar que la probabilidad de que tenga hipertensión pulmonar. No sé cómo lo hacen, ellos sabrán. Si tiene una probabilidad baja, ¿qué me dice? Que busque una causa alternativa para la disnea, que le vea si tiene una falla cardíaca, que le vea si tiene un EPOC. Si tiene otra probabilidad intermedia, le hago el NT-proB, la angiografía y pues que tenga otros hallazgos anormales en la geografía. Si tiene alguno de estos, lo clasifico como un riesgo alto. Y le voy a hacer un examen de ventilación-perfusión. En caso de que no tenga nada, pues nada, le busco otra causa. Y, y si le encuentro manualidades en el examen de ventilación-perfusión, lo mando a un centro especializado en tratar esta enfermedad. Por lo general, ese equipo lo conforman cardiólogos, neumólogos, internistas, pues eso no es manejo médico general. En caso de que no tenga disnea en la consulta de control, le hago los factores de riesgo para desarrollar la crónico. En caso de no tenga nada, pues me, me centro en si lo anticoagulo o no, pues lo anticoagulando o no. Y le digo que si tiene síntomas, pues que vuelva a consultar. Yeah. Una pregunta. Yo tenía una pregunta que, pues, yo lo miro, digamos, a los 3 meses para hacerle el seguimiento. ¿Y cuándo decido o en qué me baso para quitarle el coagulante, el anticoagulante? Me baso en 2 cosas. ¿Qué tanto riesgo tiene él de sangrar? Y en qué tanto riesgo tiene de volverme a hacer un TEP o una TBP. El riesgo de sangrar, yo hago esta escala, se llama Hasbled, en la cual evalúo si ha tenido hipertensión no dada, o si tiene hipertensión no controlada, tiene enfermedad hepática o enfermedad renal, que saben que estos pacientes sangran más, pues porque no, los renales porque no hacen eritropoyetina, los hepáticos porque no hacen factores de la coagulación. Si ha tenido ACVs,
si, si tiene una predisposición al sangrado, si tiene un INR muy variable, pues que ha sido muy difícil de llevar a metas. Si es mayor de 65 años o si es drogadicto o alcohólico. Si, si solo me dan 0,2 puntos, el riesgo de sangrar es bajo. Si me dan más de 3 o más de 3, alto riesgo. Si tiene mucho riesgo de sangrado, lo ideal es no darle anticoagulación, porque en teoría no debería ser trombos, y si le doy anticoagulación me va a sangrado en el sistema nervioso central. La otra, el otro que tengo que tener en cuenta es el riesgo de que me haga una recurrencia, o sea, que me haga otro TEP. ¿Cómo lo mido? Eso es varias escalas, ahora le paso a uno, sino que se me olvidó ponerla aquí. Pero básicamente le voy a, porque fue el TEP fue por algo ocasionado, como una fractura, no necesitaría anticoagulación más allá de los 3 meses. Pero en cambio, si es por algo que yo no puedo remediar en el tiempo corto, pues en el corto tiempo, como que tengo un cáncer, porque yo no puedo ahí curar el cáncer al momentico, tengo que mantener la anticoagulación porque sigue pudiendo sangrar por el cáncer, sigue pudiendo hacerme trombos por el cáncer. Sí, sí se entendió. Sí, gracias. Una otra pregunta. Yo creo que quedó claro. Entonces, paren la grabación.